Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Reformas al Teletrabajo, que será impartido por Diego Ramírez, quien es nuestro gerente payroll en Grupo OutHelping. Al final de la presentación tendremos la sesión de preguntas y respuestas mediante el módulo. Comenzamos, Diego. Hola, buen día a todos. Un gusto saludarlos de nuevo. Lo que vamos a ver hoy pues, son las reformas al teletrabajo ya con más claras definiciones y ya cómo abordar también estos temas que hoy en día están de moda. El temario que vamos a ver hoy pues, es una remembranza de la publicación. Hay que dejar muy clara la definición de a qué le llamamos teletrabajo, a qué es home office, en qué casos aplica, en qué casos no aplica como tal el teletrabajo, qué elementos tenemos que considerar de la reforma, cuáles son las obligaciones patronales y algunos efectos fiscales dentro de la reforma que también hay que considerar. No solamente es la parte laboral, sino también es la parte fiscal en la caída del timbrado, ¿no? Como tal. Muchos de nosotros vamos a empezar a pagar lo que es el apoyo de internet, de luz, por medio de la nómina. Entonces debemos de tener claro cómo debe de ir el nodo al SAT. Bueno, pues como todos lo sabemos, el día 11 de enero del presente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Como tal es el decreto donde reforman el 311 y le adicionan una fracción a la Ley Federal de Trabajo donde habla de toda esta parte de teletrabajo, ¿no? Más conocido también como home office. La definición tal cual que le dan los legisladores a esta parte de teletrabajo, pues es que, bueno, consiste en que un empleado desempeña sus actividades, pero no propiamente vive en una oficina ni en el establecimiento del patrón, o puede estar en diferentes establecimientos del patrón. Entonces, no necesariamente es que la persona esté en una oficina. El teletrabajo puede ser una modalidad donde la persona debe de estar en su casa trabajando o debe de estar en uno o varios establecimientos fuera de las oficinas del patrón ejerciendo su trabajo, ¿no? Entonces, aquí viene también otra clara definición. Ahorita, derivado de la pandemia, es que nosotros estamos trabajando en home office. Es un ejemplo, ¿no? Derivado de la pandemia, tú como patrón mandaste a tus trabajadores a su casa. ¿Eso se considera home office? La verdad, el primer escenario es no se considera home office. Lo que pasa es que derivado de una pandemia, es que tuvimos que irnos a encerrar en nuestras casas y elaborar nuestro trabajo desde ahí. Pero no quiere decir que esto ya sea un teletrabajo de por vida. Muy probablemente cuando la pandemia se termine, ya mero, a lo mejor en este año, cuando la pandemia se termine, el patrón te va a decir, no, es que tu puesto de trabajo sí es en la oficina, ¿no? Y entonces tu puesto de trabajo no requiere netamente que sea un teletrabajo. A lo mejor va a haber puestos de trabajo que por la esencia sí se van a poder seguir desarrollando desde casa o desde diversos establecimientos que el patrón ponga a disposición del trabajador, y a eso, por la misma esencia del puesto, sí se le va a considerar teletrabajo, ¿no? Pero como tal, ahorita nos forzaron a irnos al teletrabajo, pero es derivado de una pandemia, no necesariamente tiene que haber que como ahorita todos estamos en pandemia, todo esto que vamos a ver nos va a aplicar. La verdad es que no todo lo aplica porque ahorita es por causas de fuerza mayor, ¿no? Pero no quiere decir que toda la vida vamos a estar trabajando con este mecanismo de teletrabajo. Y entonces, al hacer esta clara definición, entramos que ahí vamos a ver ahorita muchas obligaciones que muy probablemente no nos van a aplicar,
pero no nos aplican, no porque no queramos cumplir con la ley, sino no nos aplican netamente porque estamos en home office derivado de una pandemia, ¿sale? Entonces, esa es la clara definición. ¿Cuándo sí es teletrabajo? Bueno, a lo mejor contrato una persona de marketing. La persona de marketing me hace diseños, envía mucha información a clientes y demás. Esta persona muy probablemente no pueda estar en la oficina, su trabajo no es necesario en la oficina y lo puede seguir desarrollando desde casa. Si algo nos enseñó la pandemia también, pues es que los puestos de trabajo también se pueden hacer desde casa, ¿no? Entonces, muy seguramente cuando se termine la pandemia, esto va a revolucionar mucho la parte de qué puestos de trabajo se van a seguir desarrollando desde casa y qué puestos de trabajo sí netamente se necesitan en el centro de trabajo, ¿no? Como un operador de producción, que él si no, el supervisor de producción, el gerente de producción, a lo mejor puestos de recursos humanos van a estar unos días en su casa, otros días en la empresa, ahí sí se considera una parte de su tiempo como teletrabajo. A lo mejor otros puestos ya de plano se van a quedar al 100% como teletrabajo, ¿no? Y ahí pues entonces es cuando aplicará al 100% todo esto que vamos a ver del teletrabajo. Pero por ahora, si lo que pasó en tu empresa fue que te mandaron a tu casa a trabajar por temas de la pandemia, por cuidarte, que no andes en transporte público, que no te expongas, como tal, no aplica el teletrabajo. ¿Cuáles son los elementos a considerar después de analizar esta reforma? Antes voy a hacer un paréntesis. Si tienes alguna duda o comentario, siéntete con la confianza de, durante el desarrollo de la presentación, escribirla. Al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Y en caso de que encontremos alguna pregunta que no esté en mis manos podértela responder, te la contestaremos por correo, ¿sale? Si al final quieres mandar tus preguntas, también con toda confianza lo puedes hacer. Los elementos a considerar de la reforma del trabajo, pues uno es, tiene que existir la modificación en los contratos. Si nosotros ya teníamos contratos de trabajo existentes, entonces simplemente hacemos un adendum o firmamos un acuerdo. Un acuerdo, acuérdate que ya lo hemos visto anteriormente, los acuerdos son de buena voluntad, es decir, de buena voluntad lo firma el patrón, de buena voluntad el trabajador. Se firman los acuerdos y se dan definiciones a las jornadas de trabajo, estando en teletrabajo. ¿Qué jornada de trabajo va a tener la persona? ¿Qué horario va a tener la persona? Nosotros tuvimos un webinar el año pasado, yo lo di, me parece que fue el de relaciones laborales, donde hablábamos, donde en esta modalidad, donde pues nadie nos enseñó a cómo se trabaja y cómo se supervisa a distancia, muchas veces salíamos de la oficina a las 6, 7 de la noche, ¿no? Pero en esta modalidad luego son las 8, 7 y media, 9 y estás todavía trabajando y tu jefe está supervisando y demás. Entonces, había una delgada línea ya en las demandas laborales donde a esto ya le empezaban a llamar demandas laborales por hostigamiento laboral. Y el hostigamiento lo tipificábamos como el supervisor en esta racha de querer supervisarme a distancia, o me habla muy temprano, o me habla muy seguido por teléfono, o me habla ya a deshoras, ¿no? Incluso ya está por la noche. Ya es muy fácil que te manden un mensaje y contéstalo, pues estás en tu casa y tienes tu computadora, ¿no? Entonces, esto ya se empieza a considerar como hostigamiento laboral. En esta parte, ya también esta reforma de teletrabajo trae consigo la desconexión digital, donde al tú pactar con el trabajador un horario de entrada y uno de salida, debes de respetar como patrón ese horario. Incluso también hablábamos sobre el trabajo por metas, ¿no? Donde muchos de los trabajos a lo mejor ya van a cambiar en esta parte de no necesariamente necesitas una jornada y un horario, sino tu puesto de trabajo ahora va a cambiar a metas o objetivos, ¿no? Como un trabajo por destajo, aunque sean trabajos administrativos.
Entonces, a lo mejor ya la evaluación del trabajo incluso hasta es por día, hora, y ya no tanto por jornada y hora, ¿no? Eso ya va a depender de cada quien. Otros elementos muy importantes es que esta reforma considera que los patrones deben de proveer las herramientas de trabajo a sus trabajadores. En caso de que no, pues entonces en el mismo acuerdo, adendum o contrato, se consideran las particularidades de si el patrón no da la computadora y la pone el trabajador, pues bueno, hasta qué punto paga el patrón el mantenimiento, no lo paga, es que sí lo paga, o es que se hace cargo de un mantenimiento periódico, o es que no, y lo consideran el pago dentro del sueldo, ¿no? Como un complemento, no lo sé. También abarca en la parte de los costos derivados del teletrabajo. Lo vamos a ver más adelante un poquito más a fondo, pero en la parte del internet, el teléfono, la luz, no lo sé si el puesto de trabajo por el desarrollo que desempeñan necesitan incluso hasta fibra óptica, ¿no? Que es un poco más ahora ágil que el propio internet. Esta parte del teletrabajo también trae la condena, así lo voy a poner, trae la condena de que pues también debe de vivir y existir en los contratos colectivos. Cuando hablamos de contratos colectivos, pues es el contrato con el sindicato, también debe de existir esta parte ahí. Incluso también en los reglamentos de trabajo, también ya se debe de considerar la parte del teletrabajo, ¿no? Y también el reglamento, aunque la persona nunca vaya a estar en la oficina, y su trabajo siempre lo vaya a desempeñar desde su casa o el establecimiento a donde se llegue al acuerdo, la persona también debe de entrarle al reglamento de trabajo. Entonces, cuando hablamos del reglamento de trabajo, lo vamos a ver más adelante porque parecería sencillo decir, pues bueno, el reglamento del trabajo te dice tu horario, te dice tu entrada al trabajo, tu horario de salida, tu horario de alimentos, tus días de trabajo. Sí, pero también el reglamento de trabajo te dice que le debes de proporcionar herramientas, le debes de proporcionar capacitación y la capacitación en un centro de trabajo se vive desde la seguridad, por ejemplo, la norma 30 de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Todo lo que es seguridad en condiciones generales de trabajo. Entonces, ahora, ¿cómo lo vas a vivir tú como patrón cuando la persona está trabajando desde su casa? Imagínate entonces, es que entonces debes de hacer una capacitación en materia de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que es la más amplia, en materia de seguridad para el centro de trabajo y debes de desarrollar otra capacitación en materia de seguridad para los que están en teletrabajo. Y aparte le tienes que avisar a la Secretaría de Trabajo que sí estás cumpliendo y lo hiciste. La verdad es que sí, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ya se empieza a complicar un poco el teletrabajo, ¿no? No es solamente mandar a la persona a su casa, es que hay que capacitarla ahora en, por ejemplo, las luces, qué focos tiene en su casa, dónde se está sentando para trabajar, porque toda esa parte ergonómica, el patrón no se puede hacer netamente de la vista gorda, la verdad es que también lo debe de considerar dentro de toda esta parte del teletrabajo. En la empresa, por ejemplo, tenemos mantenimientos a los sockets, esta parte de enchufes, donde se conecta incluso hasta la computadora, ¿no? Entonces, en la casa del trabajador también, pues sí, la verdad es que también. Y no podríamos dejar fuera la igualdad y la no discriminación, que es la parte de, pues que no solamente las mujeres gocen de este beneficio o este estímulo ahora ya en la ley de trabajo, sino también los hombres y viceversa, no solamente los hombres, sino también las mujeres en esta parte de igualdad y paridad de género, ¿no? Otros elementos a considerar ya como tal, pues es, yo como les decía al inicio, como tal, ahorita todos seguimos viviendo esta parte del teletrabajo, lo voy a poner así, home office, teletrabajo, pero es derivado a que seguimos en esta etapa de pandemia, ¿no? Ya los patrones, cada uno de ustedes como patrones, deberá de hacer el trabajo de qué puestos posiblemente cuando se acabe la pandemia tengan que reincorporarse al centro de trabajo, qué puestos a lo mejor van a tener una jornada mixta, unos días en su casa, otros días en la oficina,
y qué puestos a lo mejor ya se van a quedar para siempre como teletrabajo, ¿no? Y es parte de, ahora sí que de la revolución digital que ahora estamos prácticamente viviendo, ¿no? Dentro del contrato también a estas personas consideradas de teletrabajo se debe de considerar la parte del lugar y forma de pago convenidos. Prácticamente no debe de haber distinción con los demás trabajadores que sí están en el centro de trabajo a los que están en el teletrabajo. Únicamente cambia la condición donde desarrollan el empleo, pero lo que no cambia son las condiciones en materia laboral y por ende las de pago, ¿no? El equipo y los insumos de trabajo, incluyendo los de seguridad, es aquí donde entramos ya un poco más en materia de las responsabilidades, ¿no? También hablábamos de que, yo les comentaba ahorita, el patrón muy probablemente ahora ya está haciendo cambios, porque también eso es una inversión. Estábamos acostumbrados a llegar a la oficina y tener un equipo de escritorio, ¿no? Y ya con esto de teletrabajo, pues ya no necesariamente ya ocupas el equipo de escritorio, ahora a lo mejor ya te proveen una lap. Entonces el patrón ya desde ahí está haciendo la inversión en cambiar el equipo de cómputo. Muy probablemente a lo mejor están facilitando teléfonos, están facilitando estas bandas que son de internet para las personas, ¿no? Que incluso parecería muy increíble que todos tuviéramos el acceso al internet, pero ya en la vida real, como Silvia Pinal, pues no necesariamente es así, no todos tenemos el acceso al internet, a lo mejor por la zona donde vive la persona, por la mala señal que a veces hay, por la saturación, por la X variante que ustedes le quieran poner, pero no necesariamente puede existir el internet, ¿no? También parte de los insumos que debe de considerar el patrón con estas personas que mandan al teletrabajo, pues es toda la parte de salud y seguridad. Por ejemplo, en el trabajo tenemos un botiquín, en el trabajo posiblemente tenemos una doctora porque estamos en la planta, ¿no? Y cualquier dolor y demás, pues vas a enfermería. En el trabajo tenemos capacitaciones de seguridad y la seguridad pues es en impacto ambiental, es en impacto de ecología, donde se cuida la energía, a lo mejor también en el trabajo estamos obligados por normas de la Secretaría del Trabajo a hacer los estudios de luxes, de los aires acondicionados, que es la condición atmosférica y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo te lo llevas a la casa de la persona? Es un gran problema que ahora el patrón tenga que estar desarrollando una capacitación para las personas que están en teletrabajo. Las personas que vivimos en teletrabajo aún no tenemos la cultura de cada año, cada 2 años estar revisando las condiciones eléctricas de la casa, de estar haciendo un mantenimiento preventivo a los switch, a los contactos, a los enchufes. Y ahora con esta parte de teletrabajo, pues el patrón es el que debe de orientar a sus trabajadores a este tipo de cultura de seguridad y salud en el trabajo desarrollado en la casa o en los establecimientos que así se convengan. Entonces, ya empieza a tener un poco de carga de trabajo, ya no es solamente mandar a la persona a su casa, es que ahora, aparte de mandarla a su casa, si la persona ya tenía un contrato, pues ahora o puedo hacer un adendum al contrato o puedo hacer un acuerdo. Y este, pues tiene que estar ratificado. Es que le debo de considerar las mismas condiciones laborales que a una persona de planta. Es que ahora con el trabajador que está en home office, teletrabajo, debo de considerar capacitación específica en materia de seguridad. E incluso, imagínate tú, parecería increíble, ¿no? Pero es un caso de la vida real. Una persona está en su casa desarrollando su trabajo. Resulta que va al sanitario de la misma casa de la persona, sale y se cae por las escaleras. Algo tan sencillo como eso. Hay una gran discrepancia ahorita con la autoridad del IMSS. Eso que te estoy comentando
¿está considerado como riesgo de trabajo? La defensa del patrón ahorita es, pues no, porque está en su casa la persona. Si la persona está en un cuarto, los cuartos los tiene arriba, es de 2 plantas la casa, y acondiciona un cuarto con una mesita y ahí trabaja, el baño está abajo, al momento de bajar se resbala y se cae. Entonces, la persona va al Seguro Social, le dan sus incapacidades y lo determinan como sí de riesgo de trabajo. En la defensa se empieza a decir, oye, pero la persona está en su casa, la persona está en teletrabajo, y entonces el seguro dice, sí, pero espérate, a ver, ¿checaste que las escaleras tuvieran esta parte de la cinta que le ponen antiderrapante? No, pues es que no me corresponde a mí, está en la casa. No, espérate, vamos a llamar de tercer interesado a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo entonces viene con esta parte de, a ver, patrón, capacitaste a la persona para las condiciones en su hogar, para que checaste que las condiciones en su casa fueran las idóneas para poder trabajar, ¿sí o no? Lo capacitaste, le dijiste que tenía que poner una cinta aislante, por lo menos lo tienes firmado, ya si lo hizo o no, entonces te puedas defender. No, pues no. Le estás capacitando para esta parte eléctrica, para el manejo de gas, incluso para el agua, qué hacer en caso de un incendio en su casa, qué pasa si pasa un temblor, cómo sale de su casa, cómo labor. No, pues no. Entonces, toda esta parte la están cargando ahora al patrón. Entonces ya no es solamente mandar a la casa a la persona, ¿no? Entonces, ahora también hay que considerar toda la parte de seguridad industrial, ecología e higiene, pues ahora trasladarla y adaptarla y crear la cultura con las personas de meterla ahora a la parte de teletrabajo, ¿no? Entonces, qué gran problema. Entonces, parecería que sigue siendo barato, mejor que cuando se acabe la pandemia regresar al centro de trabajo, ¿no? Parecería. Aunque ahora, como se los digo, con la revolución que estamos teniendo ahora digital, pues parecería que algunos puestos van a vivir como home office. Lo único, pues, es que hay que tener en cuenta que, pues, están todos estos cumplimientos detrás. Eh, pues bueno, también se debe de definir una parte muy técnica de cómo va a ser el contacto con la supervisión. Yo les comentaba ahorita, hace un par de minutos, tuvimos un webinar el año pasado de relaciones laborales. Tenemos una página, es un comercial, tenemos nuestro canal de YouTube, nos encuentran así como BOPP. Y ahí están los webinars que hemos impartido del año pasado, ¿no? Entonces ahí ustedes buscan el de relaciones laborales, lo pueden reproducir las veces que ustedes quieran. Y ahí nosotros decíamos, las demandas laborales que se están dando en estos momentos, hablábamos el año pasado, las demandas laborales que se daban era porque la persona se le mandó a trabajar a su casa, home office, ¿no? Y el supervisor, a los que nos toca supervisar a las personas, pues lo hacíamos por WhatsApp, incluso se volvió una herramienta importante ya de trabajo, llamada telefónica, y muchas veces en este tema de querer supervisar a la persona, le marcábamos más de 4 o 5 veces al día, y le marcábamos fuera de los horarios de trabajo normales que teníamos establecidos para que la persona contestar hasta un simple correo, ¿no? Que eso ya es parte del trabajo que se empezó a revolver con la vida personal, ¿no? Del individuo. Entonces, ahora lo que trae este teletrabajo es, no, ¿sabes qué? Ahora debes de poner una línea en lo que son los mecanismos de supervisión. Es que dentro del horario que se establezca como jornada y hora de trabajo se debe de supervisar a la persona. ¿Y cómo se va a hacer? Para no afectar toda esta parte que ahora están considerando como eh, hostigamiento laboral, ¿no? Entonces, ahora ya se habla de que estas generaciones nuevas que se están incluyendo al mundo laboral, pues exigen y demandan respeto a la vida social, ¿no? Entonces, si la persona está en teletrabajo y no se le respeta oportunamente los horarios o los días que se establezcan como trabajo,
puedes ser partícipe como una demanda por hostigamiento laboral. Entonces, allá hay una delgada línea que se puede malinterpretar, pero que por eso vale la pena dejar bien establecida cómo van a ser los reportes, los entregables, la manera de contacto, en qué horarios y en qué horarios, aunque parecería muy obvio, pero por la misma esencia del puesto, qué horarios son los críticos, los urgentes para determinar esta comunicación, ¿no? Otra de las obligaciones patronales que trae la reforma y que está causando mucho conflicto en la actualidad es que el patrón se debe de hacer cargo de la parte del costo del internet, el teléfono. Les hablaba hace poquito de la banda ancha, fibra óptica, si es más ágil que el propio internet o la banda ancha, ¿no? Parte proporcional de electricidad. Ya nada más faltó que metieran ahí el agua, el gas, ¿no? Pero la verdad es que por eso es que empecé con esa clara definición. Si la persona está desarrollando teletrabajo o home office derivado de la pandemia, esto es una causa de fuerza mayor. No te compres estas obligaciones, lo repito. Si tú como patrón mandaste a tus trabajadores a hacer teletrabajo o home office derivado de la pandemia, no te compres estas obligaciones, porque acuérdate que en materia laboral, una vez que lo haces, se puede tomar incluso como obligación o como prestación. Entonces, no lo hagas. Únicamente hazlo si la persona tiene una jornada mixta entre centro de trabajo y home office, o si está al 100% como home office teletrabajo, ¿sale? Mientras no te compres esa obligación. Y hablábamos un poco ya en esta parte de los mecanismos de capacitación, pues también ahora ya con esta parte del teletrabajo nosotros lo estamos viviendo. Nosotros estábamos acostumbrados a organizar desayunos y en estos desayunos dábamos este tipo de presentaciones y demás. Ahora ya solamente es por una conexión de internet y se obtiene la misma información. Es igual ahora en el mecanismo de capacitación. Ahora las capacitaciones ya no necesariamente a las personas son presenciales, ahora también se pueden hacer vía digital, así como lo estamos haciendo ahorita. Lo único es que la Secretaría de Trabajo sí te está pidiendo mucho documento, soporte o evidencia de que sí estás haciendo las capacitaciones, de que la persona sí toma la capacitación y que la persona sí se queda con el aprendizaje de la capacitación. Entonces, para esto, pues, no han dicho una normatividad de cómo hacer valer y cumplir esto. Simplemente, pues, nosotros lo estamos haciendo por soporte documental. Es que mandamos una lista a las personas que van a venirse a la capacitación digital, se conectan, a lo mejor se pueden grabar, al final se les manda un cuestionario de si lo aprendieron, cómo la calificaron y demás. Y todo eso forma parte del expediente de la capacitación ejemplo del día de hoy, ¿no? Y ya cuando venga la Secretaría de Trabajo a la vuelta de la esquina de 3, 4 meses, entonces saco mi expediente y digo, mira, estos fueron la lista de participantes, aquí está grabada, esta así me calificaron y este fue el aprendizaje que la persona tuvo con un pequeño y sencillo cuestionario, ¿no? Un cuestionario tanto de satisfacción y un cuestionario tanto de aprendizaje. Y prácticamente con eso estaríamos en estricto sentido del otro lado. Otra de las obligaciones patronales, desgraciadamente todo se vuelve obligación patronal con estas nuevas modalidades, pues es el mantenimiento de los equipos que se están considerando como teletrabajo. Yo les hablaba propiamente de la computadora, ahorita en la introducción que les estaba comentando, pero en esta parte de seguridad industrial en los centros de trabajo, estamos acostumbrados a que las sillas sean ergonómicas porque las personas pasan más de 6, 7 horas sentadas desempeñando su labor, ¿no? Entonces, esto también se debe de considerar en el trabajo. Y fíjate, si es una persona que le mandas computador y necesita impresiones, o sea, inclusive a lo mejor le estás considerando una impresora. Y es ahí donde, ¿qué pasa si hay una descarga eléctrica y se descompone la famosa impresora, ¿no?
quién la paga, quién es el responsable. Entonces, es por eso que es muy importante la capacitación en seguridad, pero también se vuelve muy relevante las herramientas de trabajo que le das a la persona. Si le vas a dar computadora, impresora, handheld, teléfono, incluso los teléfonos, ahora las baterías ya se degradan muy rápido, ¿no? Las sillas, es que todos nos acostumbramos a estar sentados 5 o 6 horas en las sillas de nuestros comedores, lo cual no son nada ergonómicas. Por eso todos terminamos con dolor de espalda, de cintura. Entonces el patrón también debe de cubrir esta parte. Entonces, cuando hablamos de herramientas de trabajo, no solamente es la computadora, la impresora, el teléfono, también es la silla, es que a lo mejor vas a facilitar tapetes ergonómicos, es que a lo mejor vas a hacer una campaña para facilitar qué tipo de luz deben de tener en su casa, es que les vas a facilitar extintores, y de acuerdo también a la casa donde estén, ¿no? Entonces, es que también les vas a facilitar, en este ejemplo que les di de la vida real, ya pasó, ¿eh? O sea, es un ejemplo de la vida real. La persona tiene una casa de 2 niveles, abajo está el baño, arriba tiene acondicionado para trabajar, baja corriendo al baño, se cae, riesgo de trabajo. Entonces, estas cintas antiderrapantes en las casas también se vuelven parte de la capacitación y parte de un entregable en materia de seguridad. Entonces, ya no está tan padre, ¿no? Esto te obliga a ti como patrón a tener un registro de todos los insumos que le das a las personas, en qué condiciones, qué número de serie, cuántos rayones incluso. Y ahora lo que vivimos es la parte incluso ya de la contratación digital, el teletrabajo ya remoto digital, y ahora también ya estamos pasando a la era de la desvinculación digital. Ya no es necesario que vengas a la oficina a entregarme la computadora, el teléfono, todo lo que te di, mándamelo por paquetería o pasa el mensajero, se revisa, se libera el finiquito, se firma digital. Ya con esta parte de los medios electrónicos de defensa en materia laboral también ya se puede. Y ya todo es digital, ya no es necesario que veas a la persona, ¿no? Entonces, parte de nuestra era digital. Y los efectos fiscales que esto puede tener, pues bueno, hablamos un poquito acá, me voy a regresar, me estoy regresando, que el patrón con esta era digital del teletrabajo, pues es o su obligación facilitar equipo de cómputo, sillas ergonómicas y demás. Si lo vas a dar en dinero, pues lo puedes dar. Me estoy regresando porque quiero llegar a la parte de donde los elementos a considerar que también se vuelve obligatorio del patrón, pues es pagar o coayudar o pagar en parte proporcional la parte del internet, teléfono, bandas anchas, fibras ópticas, electricidad, agua, no sé qué otras partes vayan a considerar dentro de sus acuerdos, adendum de contrato o los contratos ya como tal de teletrabajo. Pero la parte muy medular es que todo esto que tú vayas a meterlo dentro de la nómina, tienes una salvedad en el 25 de la ley del ISR, fracción 3, donde todo esto se le llama deducción de gastos, ¿no? Y para que te sea deducible de gastos, pues debes de tener un CFDI. Entonces, lo más recomendable es que todos estos gastos se timbren dentro del CFI de la nómina de la persona y lo mandes a la clave nodo del SAT 999, que se consideran pagos distintos y que no se deben de considerar como ingreso por sueldos de las personas. ¿Esto para qué? Bueno, porque el ingreso se lo estás dando a la persona y entonces lo mandas a la clave del SAT como ingreso con el 999 y el SAT lo considera como un ingreso para la persona, pero que no se desprende de un pago de salario. Es decir, sí se lo pagó el patrón, ve tú a saber por qué, pero no se considera como sueldo y salario. Entonces, a las personas en sus declaraciones no se les toma como un ingreso acumulable. Al tú tener un CFDI por esta, vamos a llamarlo por ahora sí, por esta prestación timbrada, entonces se te vuelve una deducción de gasto. Lo puedes hacer deducible de tus gastos
y el fundamento pues es el 25 fracción 3, ¿no? Y ya literal los gastos de oficina o bienes muebles, si es que no está en la casa del trabajador, si no está en algún establecimiento, pues el trabajador deberá entregar al patrón el CFDI a nombre del patrón. ¿Esto qué te quiere decir? Que si la persona se va y tú la mandas a trabajar a una oficina en Mexicali, y pues entonces la persona debe de pedir la factura a nombre de la empresa para poder pagar la renta de Mexicali, ¿no? Que es algo así como la comprobación de gastos. Saca la factura a nombre de la empresa debidamente y ya con el CFDI factura a nombre de la empresa, pues la empresa se lo mete como deducción de gastos. Entonces, pues ese es el efecto fiscal para el patrón, que ya sea pagado por nómina o por comprobación de gastos como factura, con fundamento en el 25 te lo haces deducible. Lo único que cambia es que si lo pagas por nómina, grábatelo muy bien, no lo vayas a mandar al 038 del SAT, que son otros ingresos, porque le acumulas el ingreso al trabajador y el SAT a la vuelta de las declaraciones anuales le va a pedir el impuesto por ese ingreso. Entonces, mándalo al 999, que es pagos al trabajador que no se consideran ingreso por salario, ¿sale? Y bueno, esto es parte de lo que te decía. Al timbrarlo al 999, pues de acuerdo al 94, no se consideran ingresos acumulables para los trabajadores, es decir, no les pegas en su declaración anual de persona física, ¿sale? Y esto también forma parte de que las herramientas de trabajo no forman parte del salario base de cotización, es decir, también hay una salvedad si lo haces dentro de la nómina, porque no te pega en materia de seguro social, no te pega en variabilidad o en la parte de integración de salario. Oye, es que yo le di una computadora y siempre le doy la prestación porque vive en el cerro y le doy la prestación de que se vaya a comer y se lo pago. Ah, bueno, si se lo consideras en un concepto de herramienta de trabajo, aunque sea alimento, y se timbra al nodo 999 del SAT, entonces tienes la salvedad de que tú te lo haces deducible y a la parte del trabajador no le pegas en ISR ni tampoco le pegas en seguridad social, ¿no? Entonces, ahí están las recomendaciones ahora también fiscales. Cuida mucho la parte de que no entregues efectivo a los trabajadores. A veces se comete el error de decir, sí, ten, ahí te van casi casi de la cartera, ¿no? Ten 300 pesos ya, ahí. No lo hagas de esa manera. Muchas veces el entregar efectivo, pues tú como patrón no tienes la justificación legal que es el CFDI para podértelo hacer deducible y en estricto sentido, pues como no se queda en ningún lado estipulado que le diste ese dinero a la persona, en algún conflicto laboral te pueden demandar, exigir ese pago porque no se quedó registrado en ningún lado. Agradecemos su participación en este webinar. Muchas gracias, hasta la próxima, que estén muy bien, un gusto en saludarlos. Hasta luego.